Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hoy en Nueva York sucedió algo irreversible. Allá en la ONU, donde estuvieron los presidentes Trump, Duque y Maduro, el tema de la intervención militar en Venezuela se volvió un motivo abierto, un tema con vida propia en la discusión sobre la resolución de la situación en Venezuela. Más allá de si va a haber o no va a haber una intervención militar, ahora la sola posibilidad de una intervención militar será un tema recurrente en la discusión sobre Venezuela. Estará en el repertorio de preguntas obligadas a todos los actores de parte de los periodistas. Será un motivo escudriñado en los discursos de los presidentes, cancilleres y ministros y le dará, por supuesto, una voz renovada a los militares en sus respectivos países. Solo acá en Colombia, la Fuerza Aérea está pidiendo con muy buen recibo en el gobierno y en el Congreso, a pesar de la enorme estrechez fiscal que hay en el país, $1 billón para actualizar las defensas antiaéreas de nuestro país. Más allá de si hay o no hay intervención en Venezuela, hoy el presidente Maduro está siendo reivindicado en sus paranoias, en sus teorías conspirativas de golpes extranjeros, en su narrativa de un régimen atacado por el imperialismo yanqui. Y esto ya no tiene vuelta atrás. El motivo de la guerra, el ruido que hace, sonará en medio de cualquier esfuerzo diplomático y opacará seguramente y desafortunadamente los problemas humanitarios que se derivan de toda esta crisis. El ruido de la guerra elevará la posibilidad de provocaciones y de errores. El ruido de la guerra es algo con lo que tendrá que lidiar este gobierno de Iván Duque, porque quiéralo o no, es una realidad irreversible. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de estos ruidos de guerra me acompañan esta noche expertos, analistas en este tema. Rubén Gallegos es director asociado de la región andina de Control Risks, es periodista, es economista, vivió en Venezuela un buen tiempo. Raúl. No, Rubén. Ah, perdón. No pasa nada. Raúl, vivió en Venezuela un buen tiempo, es autor de un libro que se llama ¿Por qué se jodió Venezuela? ¿Cuándo se jodió Venezuela? ¿Cuándo se jodió Venezuela? Vicente Chandía es experto en temas de inteligencia y seguridad nacional. Trabajó en la Embajada de Colombia en Washington, trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia y es consultor actualmente. Correcto. Consultor es el eufemismo, como dicen los gringos, in between jobs. Exactamente. También estuvo a cargo de la mirada de la alcaldía de Bogotá alrededor del tema de los migrantes venezolanos. Al tema de sí. ¿Algo más? No, pues, dejemos así. Es hincha de Santa Fe. Triste porque perdimos, pero sí. Y Néstor Rosanía, ustedes lo conocen, es el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Paz. Néstor, buenas noches. ¿Qué más? Daniel, buenas noches para ti y para los compañeros de la mesa. A ver, entonces, hablemos un poquito de política antes de hablar de ruidos de guerra, estrategias, tácticas y todo lo que se viene asociado a esta discusión. Y es lo que pasó hoy en Naciones Unidas. Aquí les dejo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las más fuertes y las menos fuertes, todas las opciones. Y ustedes saben lo que quiero decir con fuerte, todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela. Todas las opciones. Esto, Raúl, ya lo había dicho el presidente Trump, pero yo creo que adquiere una nueva dimensión en medio de una cantidad de cosas que se vienen diciendo en estos días. Claro. No, yo creo que Trump ha sido muy abierto y en muchas ocasiones ha lanzado, digamos, ese tipo de advertencias, ¿no? Y por mucho tiempo, todos aquellos que seguimos el tema de Venezuela y el tema de Estados Unidos, pues lo veíamos como Trump siendo Trump, ¿no? Sí. Pero ya la repetición continua, el hecho de que al parecer el presidente ha estado seriamente entablando conversaciones con líderes de la región para ver si hay apoyo para este tipo de acción. Los reportajes del New York Times que indican que el gobierno de Estados Unidos ha estado en contacto con, digamos, militares disidentes dentro de Venezuela, ya da señales de que quizá el gobierno de Estados Unidos está empezando a tomarse esto un poquito más en serio, digamos. Eso no implica que hay algo inminente, yo en lo personal no lo creo, claro. pero sí ya da la impresión de que hay gente a muy alto nivel tomándose esto mucho más en serio de lo que nos esperaríamos, pues.
Y entonces, desafortunadamente, en ese ambiente, creo que las acusaciones que hace, por ejemplo, hoy y que hizo hace algunas horas o minutos el presidente Nicolás Maduro en la ONU sobre una gran conspiración, adquieren una renovada credibilidad, si eso se puede decir acerca de Maduro. Todas las investigaciones conducen a que el atentado terrorista del 4 de agosto se preparó, se financió y se planificó desde territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron entrenados, preparados durante meses en territorio colombiano bajo el amparo y el apoyo de las autoridades colombianas. Y entonces, Néstor, eso ya no parece tan descabellado. Pues dos cosas. Yo creo que todos los estados y todos los países tienen hipótesis de guerra frente a sus antagonistas, sean sus vecinos o sean continentales o extracontinentales. Entonces, que Estados Unidos tenga una planificación para una invasión a Venezuela la ha tenido hace muchos años, o sea, no es un tema reciente. Ahora, que la planificación exista y que se haga pública, lo que hace es una estrategia de hard power, de mostrar los dientes, de tener una capacidad de disuasión para que a su vez la línea diplomática tenga más recursos de negociación. Entonces, ahorita lo vimos con Corea del Norte, que en su momento era impensable una relación, y vimos que ya se reunió el presidente de los Estados Unidos con el presidente norcoreano. Entonces creo que la estrategia de hard power, presionar duro y ya después generar un nuevo escenario para después sí empezar una línea diplomática. Entonces creo que esto es lo que estamos viendo, tanto de Donald Trump como de Maduro, porque vimos un Maduro violento, agresivo, pero al final deja la puerta abierta, yo me reúno y le doy la mano a Trump. Entonces creo que los dos están jugando en ese tablero. Y en medio de esos dos actores está el presidente de Colombia, Iván Duque, que le tocó lidiar con esto en su primera intervención en Naciones Unidas, y así fue que lo hizo hoy allá en la ONU. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. Este es un reto global. El fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible. Por eso la comunidad internacional debe pedir de inmediato la libertad de los presos políticos e identificar rápidamente las mejores soluciones a esta crisis y evitar que esta desolación y desesperanza se sigan incrementando. Estas medidas deben ser acompañadas por la creación de un fondo multilateral para atender a la población migrante víctima de esta dictadura. Pero igual de importante, excelencias, es que se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esta tragedia deleznable. Y entonces, Vicente, yo hablaba al principio de que todas las declaraciones de los presidentes, ministros, cancilleres van a ser escudriñadas, y aquí me llama la atención la siguiente frase: la libre determinación de los pueblos no puede ser la libre determinación de los opresores. ¿Ahí qué lee usted? No, digamos, me parece que lo que está planteando el presidente Duque hace sentido. Me parece, sin embargo, que es un principio que es demasiado contestado, especialmente en esta región. Aquí no hay lugar para intervenciones, aquí hacen declaraciones, y acuérdense el grupo de Río sacando declaraciones a cada rato cuando había quiebres del orden democrático en Centroamérica o en Latinoamérica o en Suramérica, pero nunca una acción para intervenir, nunca. Brasil le tiene miedo a eso, Argentina, todos los países detestan el traer el tema de la intervención. Por una historia... Claro, y porque se la pueden aplicar a... Es que el problema es que, claro, uno hoy dice, no, sí, está desde este lado de la cerca, pero en el momento en que estén en el otro lado de la cerca y se lo estén aplicando a uno. Entonces, ese es el problema realmente con estos principios, en esta región especialmente. Y Raúl, siendo justo, el tema es que no hay que estar del otro lado de la cerca, es el problema, ¿no? Y yo creo que, siendo honesto, lo que tenemos ahora es un régimen que, conociendo ese régimen, habiéndolo estudiado por muchísimo tiempo, te puedo decir que es un régimen que no tiene empacho alguno en hacer lo necesario para mantenerse en el poder sin importar lo que tenga que hacer. Entonces, yo creo en la democracia, yo creo en la autodeterminación de los pueblos, yo creo en no invadir otros países, y yo creo que la mayoría de nosotros también lo cree, y la mayor parte del mundo también lo cree. Y nosotros somos el problema en ese caso, porque este es un gobierno que lo tiene muy claro, sabe que la comunidad internacional es pacífica, respeta las leyes,
y sabe que el venezolano es pacífico y no quiere volver a la época de los golpes de Estado. Y se aprovecha de esa realidad y reta al mundo a, ven a sacarme aquí a la fuerza porque yo sé que no estás listo para hacerlo. Entonces, y yo puedo decir, yo soy de los que no quiero que eso ocurra, pero este es el tipo de gobierno que se aprovecha de esa realidad. No, lamentablemente. total, pero a lo que me refiero es, acuérdense hace 20 años, cuando decían de Colombia que era un Estado fallido. Ahí el temor era que precisamente otros países intervinieran en Colombia porque es que el gobierno y eso es y eso ha pasado desafortunadamente en Latinoamérica con mucha frecuencia. Claro. Países que tienen una situación compleja y entonces hay el temor de que hoy, claro, yo puedo estar de acuerdo y decir sí, listo, pero es que en unos años la situación puede cambiar y me la aplican esa a mí. Entonces, ese tiene de complejo el planteamiento del presidente. Y entonces la libre determinación de los pueblos no puede ser la libre determinación de los opresores, es la manera duquista de decir todas las opciones están sobre la mesa. Y una cosa adicional de lo que estaba diciendo Raúl y Vicente es que aquí hay una cosa en relaciones internacionales, se dice es quién lo dice y qué dice. Lo que dice cuando uno analiza los discursos de Maduro, dice cosas que son ciertas. Dice la intervención de Estados Unidos, todo lo que ha pasado. Eso es verdad. Ahora, ¿quién lo dice? Uno tan malo como los que estaban en su momento. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. ¿Quién lo dice y qué dice? Entonces, cuando uno empieza a diferenciar, Maduro dice cosas que son verdad y que la comunidad internacional acepta, la libre determinación de los pueblos, no debe hacer una intervención militar porque eso es un baño de sangre. Ahora, Maduro viola los derechos humanos a nivel interno, tiene presos políticos y tiene todo un historial. Entonces, digamos, nosotros como analistas lo que hacemos es desagregar esos dos escenarios para poder entender y darle un lenguaje. Ahora, comparto la idea de lo que decía Vicente. En el 99, haciendo un recorrido, me acuerdo que varios columnistas de opinión decían, bueno, entonces dejemos un espacio abierto, ya que las FARC están tan fuertes, a que haya una intervención militar y que los americanos vayan y derroten a las FARC y a las guerrillas. Yo me acuerdo que Jaime Garzón decía, ¿qué tipo de invasión queremos? ¿Estilo Granada, estilo Panamá? ¿O cuál es el modelo de invasión que queremos acá? Entonces, comparto con Vicente, abrir la puerta a intervenciones militares. Ojo, en Panamá hubo 3.000 muertos, ¿no? Claro. Sí, o sea, no fue una operación quirúrgica. No, ni de cerca. Eso es abrir una caja de Pandora que uno sabe que la abre y no sabe cuándo la va a cerrar ni cómo la va a cerrar. Pero entonces, Néstor arrancaba diciendo, aquí hay una estrategia de hablar duro, de hard power para facilitar el soft power, la diplomacia. ¿Hay una estrategia de ese estilo? Es decir, en medio de este ruido de guerra, ¿se podría facilitar una salida diplomática de algún tipo o es contraproducente? No, mira, lo diplomático, yo creo que el gobierno chavista ha dejado muy claro que ellos creen en la palabra negociación cuando les conviene para ganar tiempo. O sea, y ahí no estoy siendo cínico, es lo que hemos visto a través de los últimos 18 años, sí. ¿no? Es la manera en la que ellos operan. Entonces, se burlan de la comunidad internacional, en fin, todo esto. Entonces, hay maneras, digamos, como dice el presidente Trump, me imagino, menos duras, ¿no? Que es un poco más sanciones mucho más, digamos, estrictas, a lo Cuba, a lo Corea del Norte, que es totalmente aislar al país, sancionar todo lo que es el petróleo, en fin, todo eso puede complicarle la vida muchísimo más a un gobierno como el de Maduro, ¿no? El problema es que en este momento tiene Estados Unidos que no quiere aumentar aún más los precios del petróleo, y si tú sancionas totalmente a Venezuela y la aíslas, claro, eso retira toda una serie de barriles del comercio internacional petrolero, entonces eso empeora la situación. Y además hay una gran cantidad de empresas multinacionales petroleras que están ahí, han invertido miles de millones de dólares, y tú no puedes llamarle al presidente de Chevron y decirle usted se tiene que ir de ahí luego de invertir toda esa cantidad de dinero porque yo he decidido que usted se sale de ahí. Es muy difícil, es la reserva más grande del mundo. Entonces, eso hace que digamos, llegar a ese nivel de sanciones, el mismo gobierno de Estados Unidos no quiera llegar aún a eso. Porque las sanciones han sido a personas cercanas al régimen, a Cilia Flores, a la esposa del presidente Maduro, pero las sanciones reales, Estados Unidos le sigue comprando petróleo. Total. ¿Sí? No, y para hacer un poco el punto que se hacía ahorita, Rex Tillerson, que era el secretario de Estado, no era el CEO de una de las petroleras más grandes. O sea, entonces, pues por ahí no va a ser, digamos. Por ahí no va a ser. De aquí de Colombia hay voces que atizan un poco el fuego, y me refiero a la del expresidente, el senador Álvaro Uribe Vélez, que tiene una versión que ha reiterado de cuál debe ser la resolución en Venezuela, también por la vía de la fuerza.
Maduro amenazando a la hermana patria, a Colombia, poniendo los soldados a que apunten los fusiles hacia acá. Por eso se me ocurrió decirles, tienen que apuntar los fusiles hacia la causa del mal, que en Miraflores, donde reside el gobierno de Venezuela. Aquí lo que se pide es una intervención humanitaria, a la luz de las normas de Naciones Unidas. Que los militares le digan a Maduro, a un lado usted hizo dictadura, y que haya, en nombre de las normas de Naciones Unidas, y que haya una elección inmediata. Y a mí lo que se me ocurre después de estas declaraciones, que son la reiteración de declaraciones que se vienen haciendo, no solamente del expresidente Uribe, también vía Twitter las hizo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, es que más allá de lo que pase o no en Venezuela en torno a un golpe militar, se lo van a achacar a Colombia. Y nosotros vamos a estar siendo como los responsables de cualquier escenario de resolución violenta que haya dentro de ese país. Y eso va a tener unos costos. Y muy altos. La estrategia de Venezuela siempre ha sido tener una válvula de escape que ha sido Bogotá o Washington. Cuando la crisis sube, entonces siempre hay un tema que son los paramilitares colombianos. Eso lo que hace es que desfoga, genera una cohesión interna y esa ha sido la estrategia tradicional. Ahora, lo que dice el expresidente Uribe y lo que dijo la vicepresidenta de un escenario armado en Venezuela, sin lugar a dudas, donde haya la primera gota de sangre en Venezuela, tenemos 2 millones más de venezolanos acá en Colombia, porque la migración se vendría masivamente. Entonces, si hoy estamos sufriendo con un fenómeno que nunca lo habíamos tenido, donde algo pasa en Venezuela, el coletazo lo tenemos en Cúcuta en temas de horas. Entonces, es muy delicado ese escenario. Y la repercusión y la consecuencia política también. Sí, se organiza un golpe militar interno en Venezuela, más allá de que no tenga un apoyo de la comunidad internacional. El chavismo que quede culpará por el resto de su vida a Colombia como el instigador de ese golpe o posiblemente el organizador, y eso tendrá un costo. El tema es que hay dos cosas, ya sea invasión o golpe interno, ¿no? Si estamos hablando de un golpe interno, la pregunta es quién está dando ese golpe, porque luego tú no sabes, dependiendo de quién da ese golpe, quién va a quedar. La oposición ahorita es nula, entonces el liderazgo de oposición que en este momento existe ha sido anulado por el chavismo. Entonces la posibilidad de que la oposición realmente llegue al poder luego de un golpe es muy remota. Lo probable es que dentro del chavismo hay una ruptura y un sector del chavismo se haga del poder y saque al sector de Maduro, digamos. Pero ahí tú no sabes, es una carambola, no sabes qué va a pasar. Y si llega una invasión internacional también tienes que hacerte cargo del paquete porque tienes que crear un gobierno acorde a lo que tú quieres, porque lo contrario, pues alguien más del mismo chavismo se puede hacer cargo de todo. Entonces es un lío. Es que acuérdese en el 2002 tal vez, cuando fue el golpe que duró 1 o 2 días, que aquí funcionarios de alto nivel del gobierno salieron a respaldar al nuevo gobierno. El peor escenario, que haya un medio golpe de Estado y vuelva el que estaba antes y uno ya habiendo felicitado al que llegó y se fue. Entonces quedó... Pero en el peor de las situaciones. Claro, y yo escuché a Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda, haciendo planes de reconstrucción de Venezuela, diciendo cómo Colombia estaba dispuesto a financiar esa reconstrucción, se podía hipotecar todo el oro, el petróleo para ayudarles no, es un poco adelantados. Claro. Pero una cosa de lo que dices, Daniel, que es importante es, Estados Unidos tiene 2 lecciones aprendidas en Irak y Afganistán. Fue que no generaron una transición democrática y no desmantelaron, fue tan violento el golpe que desmantelan toda la institución y quedaron con país desarmado. Les tocó a ellos empezar y ahora, y ahí sale la estrategia del general Petraeus en modelos de contrainsurgencia, era también generar institucionalidad, porque usted hace la intervención militar pero desmantela todo y después ¿quién va a llegar a reemplazarlo? Lo que decía ahorita Raúl, pues hay un alto riesgo que eso termine en un caos peor. Entonces, si se llegara a plantear eso, la transición tiene que también ser en términos de horas. Sí. Obviamente eso nadie se lo ha pensado. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos ya un poco más de términos concretos. ¿Cómo podría ser esta invasión militar? ¿Qué tiene Colombia? ¿Qué tiene Venezuela? ¿Cómo podría ser un tercer actor como Estados Unidos? Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos hoy en directo desde nuestra sede en Bogotá. Saludos a todos los que están en Twitter, pueden opinar con el hashtag francamente en @zonafranca. Quiero recordarles que Zona Franca está por cumplir 2 años y en nuestro segundo aniversario vamos a invitar a televidentes como ustedes, hombres y mujeres que nos ven frecuentemente, a veces todas las noches, a que vengan a un programa especial con figuras de la política nacional, de la opinión nacional, para que nos cuenten y nos den sus recetas. Queremos escuchar de ustedes cómo arreglar a Colombia en los distintos temas. Va a ser un programa especial. Escríbanos a francamente@gmail.com contándonos qué quisieran arreglar del país, cómo arreglarlo y por qué les gusta este programa. Hemos recibido ya bastantes correos, estaremos en contacto con ustedes. Esta noche estamos hablando del tema caliente, obviamente la posible intervención militar en Venezuela, de la que salimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿se iría a la guerra? A ver cómo está el patriotismo de nuestro pueblo colombiano o bogotano en este caso. Este es Zona Franca en la calle. En una eventual guerra entre Colombia y Venezuela, ¿usted estaría dispuesto a ir a pelear por la patria? Por la patria, sí. ¿Mandaría a sus hijos? Si es por la patria, ¿por qué no? No. ¿Por qué no? Sí, hay que defender a la patria. No estoy de acuerdo con las guerras. Pues sí. ¿Mandaría también a sus hijos si tiene hijos? No, yo no tengo hijos hombres, tengo hijas mujeres nomás. ¿Y las mandaría eventualmente si pudieran pelear mujeres? Pues una mandaría, la otra la dejaría. Sí, sí, la verdad hay que ser como compartidarios, pero a la vez, digamos, con Venezuela, que somos también como hermanos, amigos, es como algo relativo y enfrentarnos como estas dos naciones. Entonces mejor no. Mejor no. Mi conciencia me impide ir a la guerra. ¿Tienes libreta militar? Sí, de segunda clase, no preste servicio. Entonces, eventualmente sí te tocaría. Obvio, digamos en el caso de que me tocara, sí debería ir a... Pero ya por un deber, ¿no? No creo porque no creo que la solución sea una guerra. No. ¿Por qué no? Si hay que defender el honor de la patria. Porque no estoy de acuerdo con la guerra. Sí, claro, hay que poner el pecho por el país. ¿Y mandaría a sus hijos si tiene hijos? No, mis hijos no los mandaría yo. O sea, es lo que uno más quiere, es el tesoro más preciado. Yo haría todo por ellos. Hasta la vida misma le entrega a uno por los hijos. No, pues porque realmente no apoyo la guerra de ninguna de las maneras. Creo que acabamos de salir de una interna como para meternos a otra con un país vecino. Que los hijos de los ricos, que son los que están armando la pelea, los manden a pelear, los hijos del presidente, los senadores, de los ministros, de toda esa gente. El pueblo no tenemos por qué pagar los odios entre dos países, nosotros no tenemos por qué pagar esas cosas. Una juventud poco entusiasta con la guerra, Vicente. Totalmente, pero eso pasa en general, digamos, aquí no debe haber mucho apoyo y uno está viendo en todos los países en general que el apoyo a los conflictos internacionales sí. no está perdiendo mucha fuerza. El presidente Duque habló hoy de nuevo acerca del tema de las provocaciones que había recibido de parte de Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo. Nosotros no vamos ni a caer en provocaciones ni a contestar provocaciones. Nosotros seguimos ejerciendo nuestra voz y nuestra participación en el entorno internacional, llamando las cosas por su nombre e invitando a una acción coordinada como se logró. El país tiene que, sin entrar en ningún tipo de carrera armamentista, que no estamos en carreras armamentistas, el país debe tener pues, la dotación que amerita su seguridad nacional. Y eso es algo que ha sido siempre un patrón en Colombia. Colombia ha venido haciendo adquisiciones de equipos históricamente y nosotros queremos hacerla conforme a las necesidades que tiene el país. Sin caer en provocaciones, pero, es decir, esta discusión nos lleva inevitablemente al tema de qué tan equipados estamos para la guerra. Sí, ahí hay dos variables fundamentales. La primera, todos los estados también tienen un equipo de armamento que siempre se ha pensado para temas de soberanía, o sea, para cuidar las fronteras y cuidar al país.
Colombia de ese armamento no tiene hoy casi nada, digamos, nuestro armamento estratégico que se conoce así es muy débil. Ahora, todo el mundo dice, pero todo el recurso nos lo hemos gastado en el conflicto, pero en un conflicto interno, el tipo de armamento, la dotación, los pertrechos, todo es para un conflicto armado interno. Más no tenemos armamento disuasivo. Quiere decir que los aviones que tenemos, Mirage y Kafir, que son israelíes y franceses, son viejísimos, son de la época del 60 y del 70. Los submarinos que tenemos también son viejísimos, son de esas épocas de la Guerra Fría. No tenemos, para un caso de un conflicto internacional, no tenemos nada. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Lo que pasa es que el momento es muy coyuntural, claro, y estamos en plena reforma tributaria, el país no tiene plata. Entonces dijeron, ahora compremos unas baterías antiaéreas para hacerle un balance de poder a los Sukhoi venezolanos, que ese sería nuestro punto de quiebre. Pero claro, el momento es coyuntural y entonces intentaron meterlo ahora. Pero deberíamos tenerlo, sí, en una lógica normal, pero el país y la economía del país en este momento no está para gastarnos 1 billón cuando no hay plata para implementar los acuerdos. A ver si podemos medio solucionar el tema interno. Entonces está una coyuntura bien complicada. Y entonces hablemos un poquito de los escenarios que se podrían dar, ¿no? Aquí hablábamos de un golpe interno de militares venezolanos con consecuencias impredecibles. Hablábamos de una intervención de Estados Unidos. Una intervención de Estados Unidos que pasaría tal vez por Colombia, por las bases aéreas colombianas, por las posiciones estratégicas que tenemos en este país. Sí, mira, bueno, primero que todo partamos del hecho de que la naturaleza del gobierno de Nicolás Maduro y del anterior presidente Chávez es el tema de crear confrontación de la nada. Entonces, ya pasó en el 2008 que el presidente Chávez dijo que se vayan 5 batallones, no sé cuántos, a la frontera. Creo que, si me corrigen si me equivoco, fue por el incidente de Granda o algo por el estilo que ocurrió. Y entonces, lo de Rayo Reyes. Perdón, ese incidente, correcto. Y bueno, eso al final fue ruido, en realidad no pasó nada, ni siquiera los batallones realmente se desplegaron hacia allá. Es un poco como funciona el gobierno de Maduro y el gobierno chavista. Entonces, digamos, el ruido y la retórica son oxígeno para este presidente y digamos, si lo que diga Trump o lo que diga el presidente de Colombia, pues siempre le sirve, ¿no? Entonces, ahora, el hablar de escenarios siempre es importante, ¿no? Yo creo en el riesgo y creo en los escenarios digamos, inesperados, y definitivamente un conflicto sería inesperado. Pero sí, en este momento yo le doy muy poca seriedad a lo que pueda estar diciendo el gobierno de Venezuela o digamos, el ruido de sables que quiera estar creando, ¿no? Pero un tema que me parece importante ahí, que sí sirvió, o sea, que después se pudo identificar, fue que cuando Chávez dice los 10 batallones a la frontera, que fue un desastre y no funcionó, ellos pudieron identificar una cosa que sí solucionaron. Ellos compraron unos tanques rusos, pero no tenían este cálculo, que suena chistoso, pero fue verdad. El tanque no se mueve, digamos, no está en continuo movimiento, solo llevan en un camión cama baja. Entonces, el peso del tanque más el peso del camión no soportaban los puentes y los tanques quedaron encerrados en Caracas. Tuvieron que generar toda una línea logística para que sí llegaran a la zona de frontera. Eso les sirvió para darse cuenta de que tenían una cantidad de problemas en todo el pertrecho logístico. A hoy ya está solucionado todo ese tema, 10 años después. Entonces, eso les sirvió a ellos para identificar sus falencias y las han ido mejorando. Tenían otra, no tenían pilotos para los Sukhoi, hoy ya tienen más tripulaciones para los Sukhoi. Entonces, Venezuela también ha ido, obviamente no se quedaron quietos, han ido avanzando en eso a partir de esas coyunturas. Y Vicente, ¿cuáles son nuestras capacidades para saber qué es lo que está pasando en Venezuela realmente más allá de la retórica? ¿No? Yo creo que ese es un tema crucial y creo que es un tema que muchas veces la gente no evalúa con el debido detenimiento. Uno analizando qué es lo que pasa con cualquier enemigo, en este caso Venezuela, uno define cuáles son sus capacidades y cuál es su intención. Correcto. Entonces uno las capacidades las puede saber, mirar las revistas militares, ese tipo de cosas. Las intenciones se conocen a través de la inteligencia y yo creo que ahí nosotros tenemos una debilidad. Yo creo que nosotros deberíamos ser mucho más fuertes en el tema de inteligencia, especialmente en entender qué es lo que está pasando en Venezuela, y creo que por lo que se mencionaba ahorita, nosotros hemos tenido el conflicto interno, entonces todas las capacidades se han dirigido al tema interno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues entonces mande a un señor a mirar cómo se mueve. Estamos hablando de los espías. Exacto, sí. Sí. Pero entonces los usa aquí adentro para que recojan información de aquí adentro. Claro. Pero claro, cuando uno manda un espía no es como que uno
llega a otro país, tiene que pasar por debajo, hay una cantidad de detalles que tiene que tener un sistema para que funcione. Y creo que ahí nos hace falta a nosotros desarrollar muchas cosas. A ver, y hablábamos como de la comparación de equipamientos, tal vez las armas estratégicas de la guerra del siglo XXI son los aviones caza, ¿no? Ese es el arma estratégica. Y en ese sentido, Colombia está muy regular frente a Venezuela, al menos en el papel. Y esto es, esto es de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Y así salen los efectivos de las Fuerzas Armadas. Ese número no me cuadra, el de Venezuela. No, ni el de Colombia. ¿Este qué es? Atlas Comparativo de la Defensa de América Latina y el Caribe. Lo revisamos. Dame el de aviones, el de poder aéreo. Y ahí viene. Entonces, hablábamos de los aviones que tenemos nosotros. Esto es lo que sale más o menos en las revistas. Entonces, son A-37s, que son 14, son unos aviones viejos. Los Super Tucano, que son nuestros superaviones para darle golpes a las FARC, que son muy buenos en la lucha contra insurgente, pero un Super Tucano frente a un F-16 no dura ni 5 minutos. Y nuestros Cafir, que son nuestros grandes aviones caza repotenciados, son 21. En cambio, del otro lado, Venezuela tiene 16 F-16, los Falcon, y 23 Sukhoi Su-30, que son aviones bastante modernos. En el papel, entonces. En papel es importante decir que es en papel y también es importante tu punto, Vicente, sobre el tema de la inteligencia, porque durante muchos años, por la crisis de falta de efectivo que está teniendo Venezuela, la crisis económica que está teniendo, hay una serie de equipos que no se han mantenido, que no se les ha dado el debido mantenimiento. Entonces, por el lado del ente militar también tienes mucho descontento, mucha deserción. Entonces, los que analicemos Venezuela desde el punto de vista político, yo no quiero pecar de ingenuo, ustedes me corregirán, da la impresión de que la naturaleza del ente militar en Venezuela es un ente militar que nunca ha, luchado una guerra en realidad, que ha sido muy corrupto, que se dedican a tráfico de drogas, entre otra cantidad de actividades corruptas, y que en realidad no tienen la voluntad ni la determinación como para realmente lanzarse y luchar como se hace acá y se ha estado haciendo acá contra grupos armados durante 50 años. Entonces, por ese lado, viéndolo desde una manera muy superficial, me imagino, da la impresión de que no, Venezuela no se querría meter en eso, ¿no? Sí, y hay una cifra que, un poco haciendo el punto, y es, creo que hay más de 1.200 militares que están dirigiendo instituciones de ingeniería, entonces están enfocados en otro tema, y de ahí un poco lo de que se viene de la corrupción, y están enfocados en otros temas. Entonces yo creo que eso también es... Me voy a la pausa, seguimos con los escenarios de un enfrentamiento militar alrededor de la situación en Venezuela, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Y todo este ruido de guerra con Venezuela le hace que en Colombia nos empecemos a preguntar no solamente de si estamos preparados para esta invasión, sino si los objetivos de defensa estratégica de nuestros intereses nacionales están siendo bien entendidos por Colombia, más allá del contexto de Venezuela. Entonces, hablábamos ahorita de la inteligencia, y Colombia tuvo una gran transformación de su aparato de inteligencia. Se acabó el DAS, se abrió la Dirección Nacional de Inteligencia, que está hoy en cabeza del almirante retirado Rodolfo Amaya. ¿Y usted cree, es decir, y entonces decimos, bueno, no, compremos defensas antiaéreas, compremos tanques, no tenemos ningún tanque, pero esta es una buena oportunidad para hacerse estas preguntas, o estaríamos reaccionando sobre caliente a un tema que implica una cantidad de gastos innecesarios? No, creo que sí es un buen escenario para hacer y plantearnos son políticas de Estado, que no se quede aquí en una coyuntura de Maduro y lo que está pasando. La evaluación estratégica se hace en 3 sentidos. En capacidad de armamento, que es el ejercicio que acabamos de ver, se llama una valoración de potenciales, es ver qué armamento tienen ellos y qué nosotros. ¿Nosotros no tenemos ni un tanque? No, son vehículos blindados. El tanque es ellos tienen tanques rusos, donde el vehículo blindado y la torreta giran de forma independiente y son 2 unidades independientes. Nosotros tenemos unos vehículos blindados brasileños viejos,
no tenemos esa versión moderna que tienen ellos. Entonces, primero en armamento uno hace una evaluación. Sí. Segundo, nivel de entrenamiento de las tropas. Entonces uno ahí en esa valoración gana Colombia, estamos más preparados. Y el tercero se llama moral de combate, y es esa convicción que tiene un ejército para ir a una guerra. En ese Colombia también tiene superioridad. Entonces tenemos superioridad en entrenamiento, moral de combate, pero no en armamento. Entonces, eso es lo que se empieza, esas son las evaluaciones que se empiezan a hacer. Ahora, lo segundo es lo que tú dices, yo creo que sí es un momento para pensar, la inteligencia que tenemos todavía tiene una versión de conflicto interno, guerra fría y operativa, o ya estamos pensando en inteligencia estratégica a nivel internacional, como la manejan las potencias. Quiere decir que entendamos qué pasa en el mundo de Medio Oriente, en el norte del África, a ver cómo esas amenazas nos impactan, o estamos en la lógica más bien de la chuzada y el tema y el teléfono, que ha sido nuestra forma de entender la inteligencia, ha sido operativa, ¿no? hasta el extremo. Entonces, este es el momento de avanzar en esos temas. Una buena inteligencia, ojalá, y pues mejorar algunas capacidades en términos de frontera. Pero viene una cosa, Daniel, y creo que es importante, y es que uno nunca puede caer en el error de pensar que es que una guerra la pelea el ejército, ¿sí? Una guerra la pelea un Estado. Y en eso nosotros no hemos avanzado. Usted habla ahorita, no, es que si nos están afectando los intereses nacionales. ¿Cuáles son los intereses nacionales? ¿Quién los define? ¿Dónde se discute? Exactamente, eso no tenemos. Nosotros aquí tenemos muchas entidades que desafortunadamente deberían tener una mejor articulación. El Ministerio de Defensa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Dirección Nacional de Inteligencia, porque nosotros ni siquiera tenemos una estrategia de seguridad nacional. Es decir, cómo articulamos todos los poderes para eventualmente defender nuestros intereses. Entonces, este es un buen momento para empezar a hacernos esas preguntas y ojalá empezar a tomar unas decisiones en ese respecto. Sí, y yo creo que ustedes han hecho, ¿o no? Porque entonces éramos los mejores amigos, los peores amigos, después otra vez los mejores amigos, y ahora parecemos los enemigos perfectos. No, y yo creo que han hecho un punto muy importante, que es el hecho de la inteligencia estratégica. O sea, si vemos un país como Cuba, por ejemplo, o incluso Venezuela, o sea, la inteligencia de ellos va más allá que andarle siguiendo los pecados a la oposición. O sea, eso está clarísimo. Esa gente está estudiando a Colombia, está estudiando a sus vecinos, y Cuba ha metido a espías en Miami, por Dios. O sea, entonces, digamos que desde un punto de vista de un régimen dictatorial con ansias de permanecer en el poder, sin duda vamos a ver a Venezuela tener, digamos, ese enfoque hacia sus vecinos. Entonces, va a ser importante también tener ese enfoque hacia el vecino problemático, ¿no? Claro, porque esto no es un tema que se va a resolver, es decir, y la gente dice, una guerra, vamos a resolver el tema rápido. Esto no es un tema que se va a resolver rápido. No, y para nada, pero asumiendo que hubiese un conflicto, obviamente tampoco podemos asumir que solo va a ser Colombia dejada a su libre albedrío contra Venezuela, considerando de que Estados Unidos es el principal, digamos, Colombia es el principal socio en América Latina para Estados Unidos, por el tema de la lucha contra las drogas, en fin. O sea, si asumimos que va a haber un conflicto, seguro que de alguna manera entraría entonces Estados Unidos directa o indirectamente. Y lo señaló tanto el presidente Trump como el vicepresidente Mike Pence acerca del apoyo a sus aliados. Aquí lo pongo. Cosa que han hecho en el pasado ya. En un esfuerzo obvio por intimidar. Y seré muy claro, Estados Unidos de América siempre apoyará a sus aliados y su seguridad, y el régimen de Maduro más le vale no poner a prueba la decisión e intención del presidente de Estados Unidos o el pueblo americano en este sentido. Nosotros apoyamos a Colombia y a todos nuestros aliados en nuestro nuevo mundo por nuestros valores e intereses compartidos. Y ahí la señal es muy clara, ¿no? Es decir, yo creo que más clara no puede ser, ¿no? O sea, ahora, volviendo al tema, estamos asumiendo un conflicto, estamos dando varios pasos hacia adelante, pero bajo ese escenario, obviamente el señor ha sido bastante claro que no dejarían a Colombia sola. Está y entonces uno dice, ¿para qué vamos a comprar aviones? ¿Para qué vamos a comprar tanques? ¿Para qué vamos a comprar defensas antiaéreas? Mira una cosa, aquí hay un tema interesante, y volviendo a escenarios. Claro. Colombia ahora, si bien no es un miembro pleno de OTAN, tiene una relación, por decirlo, especial.
Claro, entonces, socioestratégico. Claro, entonces tráigase usted ese conflicto para acá también. Acuérdese el bombardero ruso pasando por encima del espacio aéreo colombiano, acuérdese los barcos, el Pedro el Grande, creo, que pasaron por Venezuela. Entonces, aquí, claro, Estados Unidos puede entrar y ahí hay que hacerse una pregunta y es, listo, nosotros nos ayudamos apoyamos a nuestros aliados. ¿En qué consiste esa ayuda? Claro, ¿sí? Eso es otra cosa. Y eso hay que tenerlo claro. Y me queda una pausa. Cuando regresemos hablemos de ese contexto geopolítico en el cual se daría un conflicto entre Colombia y Venezuela. Regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 7, 8 minutos de programa. A veces la guerra parece sencilla y yo entiendo preguntas como esta que hace uno de nuestros televidentes, Daniel Palacios. Dice, no es el concejal, el presidente del consejo, es ¿qué tantas municiones tienen almacenadas los dos países? ¿Para cuánto tiempo de combate alcanzan? Y yo creo que la guerra puede darle la impresión a las personas de que es fácil, ¿no? Y de que así se acaban los problemas, pero eso tiene una cantidad de escenarios de patas. Digamos, una de las patas que discutíamos antes es la de los países que apoyan a Venezuela. Dos grandes potencias con asiento en el Consejo de Seguridad Nacional, China y Rusia. ¿Cómo sería ahí la cosa? Obviamente, con toda la aclaración, estos son escenarios, especulaciones, Vicente. No, eso sería bien interesante, digamos, ver qué es lo que pasa, porque uno siempre ha visto a China un poco reticente a aparecer. Rusia creo que tiene menos esa reticencia y ha sido un poco más abierta en lo que ha sido ese apoyo. Pero habría que ver qué es lo que pasa, cómo reacciona Rusia a lo que haga Estados Unidos, qué sería lo que hace Estados Unidos, o sea, qué sería esa ayuda. ¿Va a mandar la cuarta flota aquí a Colombia? ¿Cuánto se demora eso? El problema nuestro, en principio, uno pensaría son los Sukhoi, pues lanza, le dan a la refinería, a infraestructura crítica en Colombia, ¿y de ahí qué? Claro, después manda uno los soldados tienen superioridad a los colombianos, la moral, lo que hablaba ahorita, pero entonces ahí es cuando se vuelve una maraña realmente complicada. De la cual no sabemos demasiado, ¿no? Que creo que es con lo que uno se queda... Sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Sí, estamos siendo muy... No voy a usar esa palabra, pero prontos, digamos, solo para usar la mitad, prontos para hablar de guerra sin saber de qué estamos hablando, empezando por el embajador de Colombia en Washington, siguiendo incluso con el presidente de la República. La libre determinación de los pueblos no puede ser la libre determinación de los opresores, Néstor. Ahí hay una cosa que me parece fundamental y decirle esto a los televidentes. Venezuela tiene un concepto que se llama de la revolución a la resistencia y este tema sí es bien complicado. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacen una evaluación y dicen, si nos ataca Estados Unidos vamos a perder, así de sencillo, porque es el ejército más poderoso del mundo. Pero Estados Unidos es muy bueno en la guerra regular, pero pierden las asimétricas o le va muy mal y queda empantanado. En Afganistán, en la entrada regular duraron 2 meses, vencieron a los afganos, pero llevan 17 años en la asimétrica y no han podido salir de allá. En Irak igual, 2 meses, 3 meses, le ganan a Saddam Hussein, pero llevan 15 años en la guerra asimétrica. Entonces Venezuela, ¿qué es lo que dice? En la guerra regular vamos a perder, por eso en el 2008 crean el comando de milicia, y ahí aparecen los colectivos chavistas. Entonces ellos dicen, cuando nos ataquen en la guerra regular, vamos a pasar del ejército de la revolución, pasa a un segundo plano, y la resistencia, que es esta milicia, queda al mando, y el ejército regular se convierte en una guerrilla, y comenzamos una nueva modelo de guerra. Que de nuevo no sabemos qué tan efectiva sería, que son, a veces uno vio los ancianos cargando fusiles, ¿no? Raúl, un poco, ¿qué nos queda de esta discusión del momento actual en el que estamos? Mira, yo lo que agregaría es que el hecho de que China y Rusia se hayan convertido en realidad en los grandes aliados de Venezuela desde el punto de vista financiero, de negocios y petrolero, no implica que, digamos, ellos entrarían de alguna manera si la situación se convirtiese en un conflicto con Estados Unidos. Yo diría que eso, por ese lado hay que tomarlo también. Sobre todo porque estamos en es decir, este es el área de influencia de mayor interés de Estados Unidos. Lo vimos en Cuba, los rusos estuvieron en Cuba metidos por mucho tiempo, pero digamos son otros tiempos. Yo diría que por ese lado no asumiría yo que ese apoyo continuaría en una situación ya bélica con Estados Unidos. Y con el presidente Trump, obviamente, yo creo que una figura lo suficientemente impredecible
como para asustar a mucha gente. Claro. Entonces... Y eso sí, si ustedes no están asustados por la falta de claridad de los objetivos estratégicos de Colombia, por la incompetencia y la impredictibilidad de los militares venezolanos, asústense por quién es el presidente de la gran potencia del mundo, quien fue recibido así en Naciones Unidas. Esto es Enredados. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. America's economy is booming like never before. Duerman tranquilos, así se ríen en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la cabeza del país que es nuestro mayor aliado. Señores, se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.